Hola a todos, estamos en otro capítulo de Latidos. Esta semana cambiamos nuestro nombre de Luna a Latidos, espero que les guste. Y en este capítulo vamos a hablar de aprender a aprender. Y para eso tenemos a una invitada especial llamada Yumi. Y ella nos va a hablar de su experiencia al llegar a este país, no sabiendo de nada a casi nada de inglés. Mucho gusto, otra vez, Yumi. Soy de Honduras, actualmente tengo 17 y voy a estar respondiendo a cualquier pregunta que quieras hacerme. Entonces, cuando llegaste aquí, ¿qué tanto inglés sabías? ¿Cómo llegaste? Pues la verdad, cuando yo estaba en Honduras, creo que estuve como 2 años en una escuela privada. Pero pues es Honduras, entonces aunque sea privada, siempre te van a hablar en español. Creo que llegué aquí sabiendo lo básico, que es como cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres, cosas así. Pero Sí, creo no que pasaba de ahí. en países latinoamericanos el inglés como que no te enseñan mucho, por más que tengan clases. Bueno, cuando llegué aquí no entendía absolutamente nada. Incluso las cosas básicas que ya sabía, se escuchaban diferente porque los americanos tienen ese acento. Entonces es como que yo me quedaba, me quedaba así, me quedaba perdida. Sí, peor aquí en New Orleans con el acento sureño, ¿no? Entonces, pero uno siempre tiene cuando uno habla español y entra a clase, realmente sin importar el grado, siempre le ponen a alguien que sepa español y a uno le está guiando básicamente cómo hacer los trabajos y todo eso. Es una gran ayuda, pero a la vez es se podría decir desventaja, porque es como que nos están traduciendo absolutamente todo y no nos dejan escuchar por un momento y como tratar por lo menos uno de adivinar. Usualmente uno cuando está ahí, creo que uno se relaja demasiado. Está básicamente en el primer año, por decirlo así. Es a lo primero que lo meten y uno se relaja. Cosa que yo recomiendo, no te relajes. Claro, tampoco estoy diciendo, pasa todo el tiempo estresado. No, pues tampoco, ¿no? Pero no te relajes, solo porque la gente te diga de que esto y lo otro, no. También hubieron bastantes emociones envueltas. Porque emociones como, duda. No estoy haciendo lo suficiente, no siento que puedo hacerlo, cosas de ese tipo. Y las personas esperaban bastante de mí. Todo el mundo te decía, súper fácil, estás chiquita, súper fácil. Sí, eran bastantes expectativas. Y imagínate, una niña de 11 años que acaba de llegar, entonces era como que me estaba mudando con personas nuevas, un país nuevo, escuela nueva, personas nuevas, idioma nuevo, todo era absolutamente nuevo para mí. Las personas con las que vivía, yo nunca había visto a las personas en mi vida. Entonces era totalmente nuevo y era demasiada presión. Y a mí me daba pena, porque cuando empecé a aprender un poquito más, a mí me pedían hablar y yo contestaba y a veces no me entendía. Sí, y me daba una pena. Pero creo que con el tiempo esa pena se me fue quitando. Realmente eso me ayudó bastante. Y un consejo que yo puedo dar es, relacionarse con personas que no te van a juzgar, personas que te van a apoyar, que no te van a hacer sentir mal por estar en lo incorrecto, Si no sabes hacer algo bien, personas que te van a ayudar a, mejorar. Trata de llevarte con personas que sepan otros idiomas. Eso ayuda bastante. Para mí el Spanglish. El Spanglish me ayudó bastante. Que están hablándolo en español, cambias alguna palabra por el inglés o viceversa. También, eso para mí es como que
tu mente empieza a dominar más mejor los dos idiomas. En mi propia experiencia, yo podría decir que también aprendí muchísimo más como que yendo a las clases o hablando con gente a yendo a una clase que solo se enfocaba en enseñarme inglés, ¿no? Es como que siento que no aprendía nada en esas clases y que todo mi inglés lo aprendí de hablar con gente. Esa fue la única manera en la que aprendí inglés. No, sí, claro, como tú lo mencionaste, el cerebro se adapta. Sí, es como que necesitas que te lancen a la boca del lobo y solito salir, ¿no? Segundo, que no te dé pena. Yo llevo aquí, voy a cumplir 7 años este año, y créeme que si tú no naciste con el inglés, aunque lleves bastante tiempo aquí y que ya lo domines, el español siempre va a ser lo tuyo. A mí se me escuchaba eso. No tiene nada de malo, sino que me daba vergüenza porque era como que uno lo intenta y lo intenta y... Claro, es algo que uno tiene que superar, yo creo. Es como que... Porque cuando yo llegué igual era lo mismo, como que tengo el acento, se me nota mucho el acento. Pero luego de un tiempo, es como que dije, ¿sabes qué? La verdad que me gusta mi acento, o sea, me gusta mucho mi acento, me gusta que se note, digamos. Entonces, sí, es algo que uno tiene que superar, es algo que uno le tiene que aprender a agradarle, ¿no? Al principio va a ser difícil, pero que no te dé pena, porque si tienes pena, créeme que no. Nunca aprendes. Y tienes que poner de tu parte, porque si te pones a que solo español, no tiene nada de malo, claro, pero hay que saber balancear los dos idiomas, si no... Pero de ahí, algunos aprenden escuchando, otros escribiendo, otros, no sé, leyendo. Para mí fue escribir. ¿Escribir? Yeah. Para mí fue tomar notas de cada cosa que iba aprendiendo, escuchando, preguntar. Si no sabes, pregunta. Otra cosa, cada persona, el tiempo en el que aprende es diferente. You know? Incluso, hasta el día de hoy, hay palabras en inglés que yo no las puedo pronunciar. Yo no las puedo pronunciar. Yes, yo lo domino, pero hay palabras que yo no. Incluso en español. So, nunca terminas de aprender. Terminas de aprender. Sí. So, tal vez para alguien le puede tomar 1 año, a otra persona le puede tomar 3, ¿no? Cada persona es totalmente diferente and that's okay. No tiene nada de malo. Perfecto, me encanta. Ok, entonces, para finalizar, les quería hablar de Escalera. Escalera es un programa que ayuda a jóvenes en los últimos años del colegio, brindándoles ayuda con aplicaciones, skills, ensayos, oportunidades, para que cuando salgas del colegio no estés como que no sabes nada. Con Escalera vas a poder tener un muy buen apoyo y tener una gran ventaja al salir del colegio y entrando a la universidad y al trabajo. Ahora nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este podcast y los esperamos en el próximo capítulo.